Bueno, buenas noches. Seguimos entonces con nuestro estudio de Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 9. La semana pasada estudiamos el capítulo 8 y terminamos con ese hermoso pasaje en donde el autor está recordando la profecía de Jeremías que se había dado 600 años atrás, en donde decía que el Señor iba a establecer un nuevo pacto y que a través de ese pacto, pues la, la, la palabra del Señor iba a ser grabada en nuestras mentes, escrita en nuestros corazones. Y pues ese es el pacto de Jesucristo que dijimos pues allá en el aposento alto cuando celebró la última cena. Jesús tomó el pan, tomó el vino, dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre, que va a ser derramada por vosotros y este es el nuevo pacto. Entonces, ahí se inauguró el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y se dejó atrás, se dejó obsoleto el antiguo pacto, el pacto de las obras, de la salvación, de la justificación por las obras. Entonces, el escritor está pues poniendo todos estos elementos en orden. Ahora, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 9 en nuestras Biblias, pero como ya mencionamos anteriormente, pues era el escrito todo corrido, no había capítulos y versículos, sino el escritor sigue en su línea de pensamiento y en este tratado que está dando, porque pues más que una epístola es un tratado en donde está aclarando muchas cosas que podían surgir duda entre sus lectores, entre los judeocristianos de aquella época, y nos aclara muchas dudas a nosotros hoy en día también con relación a lo que es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, las cosas que ya están obsoletas, pero también nos aclara que es importante el hecho de que esté obsoleto no quiere decir que no haya tenido su utilidad en su momento. Al contrario, todas esas leyes, toda la ley de Moisés, todo lo que se dio, pues en su momento fue útil y fue muy útil y era lo que había y entonces era la forma de, de alguna manera tener o recibir el mensaje de Dios, la revelación de Dios. Entonces, ya el escritor habló de la superioridad de Jesús con todos, o muchos de los elementos de la antigüedad, o sea, habló que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es el Hijo de Dios, que es un sumo sacerdote superior, porque no es un sacerdote de la línea de Leví, ni descendiente de Aarón, sino el orden de Melquisedec, que es mucho tiempo anterior a Leví, y por lo tanto, pues superior y eterno. Bueno, ya vimos todas las características, que era rey y sacerdote, rey de paz y rey de justicia. Bueno, todas estas características que el escritor está atribuyendo al sacerdocio de Cristo. Ahora va a hablar, pues obviamente, si había un mejor sacerdocio, que Jesús era superior, que había un mejor pacto, pues ahora va a hablar también del otro elemento importante para los judíos, muy importante, que era el tabernáculo. Y en el pasaje entonces de hoy vamos a estar viendo lo que este escritor habla y cómo compara el tabernáculo. Y tenemos aquí una imagen que nos da una idea de lo que podría haber sido el tabernáculo. Era pues una tienda de campaña. El tabernáculo es eso, es una carpa. Y aquí la vemos, tenía un patio. El escritor no menciona todos los detalles, ya más adelante pues va a entrar un poquito en mayor detalle. En este pasaje pues menciona lo que le interesa mencionar, que es lo que estaba adentro de esa carpa, que eran dos recintos, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí vemos el patio donde estaba el altar de los sacrificios, estaba también la fuente de bronce.
pues estaba rodeado también por un muro de tela, así como aquí se presenta. Estaba en el centro de las tribus. Ahí todas esas carpas que vemos alrededor son las 12 tribus de Israel que estaban dispuestas también en un orden que el Señor había dado. Y cuando se tenían que mover, pues había todo un procedimiento, todo un ritual para desmontar la carpa, el toldo, quitar los elementos que estaban ahí, y pues los sacerdotes tomaban el arca del pacto y había un orden también para las tribus de cómo tenían que ir. Todo eso estaba en los procedimientos, en todo el ritual que ellos tenían, en toda la ley ceremonial que era la que regía al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Pero ese era el tabernáculo terrenal. Ahora el escritor nos va a hablar de algo superior al tabernáculo terrenal, que es a lo que se refiere en esta primera parte. Entonces, un voluntario o voluntaria para que nos lea los primeros 5 versículos del capítulo 9. Pueden leerlos en pantalla o pueden usar su propia versión que tengan de la Biblia. ¿Quién dice yo? Yo lo puedo leer. Gracias. Dice, versículo 1, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Gracias, Gise. Quiero que noten un aspecto. Creo que Gise leyó la Reina Valera 60, ¿verdad? Sí, ok. Aquí tenemos, pueden ver en pantalla, y yo tengo la nueva versión internacional. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, ¿puedes leer el versículo 4 en pantalla? Dice, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Ok, Dentro del arca, ahí. El cual tenía el altar de oro para el incienso. ¿Qué dice la Reina Valera 60 en ese versículo 4 que nos leíste? había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ok, solo noten ese detalle. La Reina Valera 60 traduce incensario. Aquí las nuevas versiones, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, dicen el altar del incienso. Son cosas diferentes. Lo vamos a ver adelante y nos va a aclarar algo un pasaje un poco complicado que tenemos en esto que vamos a estudiar el día de hoy. Pero bueno, empecemos con estos versículos. Dice, ahora bien el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? El pacto antiguo, el pacto con Moisés. Ese era el primer pacto. A eso se refiere. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Bueno, vamos a empezar a ver las debilidades de este tabernáculo, que fue lo que Moisés, por orden de Dios, construyó en el desierto. Según vimos la semana pasada, Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo
le dio las especificaciones y le dijo, lo vas a construir de acuerdo a lo que te mostré en el monte. Quiere decir que Moisés en el monte vio la gloria de Dios, vio el tabernáculo celestial. Y pues el tabernáculo que él construyó en la tierra, dice el escritor de Hebreos, era una sombra, una copia, era pues una idea de lo que es el tabernáculo original, pero el original está pues en la misma presencia de Dios. Entonces, ese tabernáculo terrenal, bueno, pues primero, esa debilidad es que era una copia. Una copia nunca puede ser igual al original. Puede ser muy parecida, pero el original es el original. Y pues ya va a empezar a hablar de los elementos que tiene y que los vamos a ver más adelante. Aquí, en el versículo 5 creo que dice, no vamos a entrar en muchos detalles, porque obviamente sus lectores estaban muy familiarizados con todos los elementos que habían en el tabernáculo porque conocían la ley. Nosotros, pues, vamos a verlos un poquito gráficos para que nos hagamos una idea de cómo eran los elementos que él está enseñando. Pero específicamente habla de cómo estaba dispuesto. Aquí tenemos otra imagen de lo que podría ser el tabernáculo. Entonces vemos los elementos, había una entrada principal, donde ahí vemos que hay una persona entrando con una ovejita para el sacrificio. Estaba un patio en donde pues, sacrificaban a los animales, el altar del incienso y la fuente de bronce. Esto el escritor no lo menciona porque, como ya dijimos, le interesa mencionar lo que está dentro. Y aquí está pues un plano, podríamos decir, de cómo estaba distribuido. Aquí en la flecha que vemos a la derecha, pues está la entrada, había una cortina, que es esta línea morada, eso representa una cortina. Estaba en primer lugar el altar de los sacrificios, en segundo lugar la fuente de bronce, y había otra cortina que ya era la de entrar propiamente al tabernáculo, a la carpa, y adentro del tabernáculo habían dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo pues teníamos la mesa de los panes. Esta era una mesa, tenemos todas las especificaciones ahí en el Éxodo, hecha de madera de acacia, forrada de oro o de bronce, y ahí se colocaban 12 panes todas las semanas, todos los sábados. El trabajo de los sacerdotes era entrar y poner esos 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Eso se cambiaba constantemente. En la parte de abajo tenemos lo que era el candelabro, un candelabro pues que lo vamos a ver en una figura aquí después, de 7 brazos, que era el que iluminaba toda esa parte, porque era una carpa cerrada. No, las cortinas impedían que entrara luz, no tenía una puerta sino una cortina, entonces adentro todo estaba oscuro. Entonces ese candelabro era lo único que daba luz al tabernáculo, y el trabajo de los sacerdotes otra vez era entrar a poner aceite en el candelabro, lo hacían en la mañana y en la tarde para que estuviera permanentemente encendido y pudiera iluminarse. Y pues después vemos el altar del incienso, que también lo vamos a ver más adelante. Aquí está, pues, enfrente de la cortina, de la segunda o tercera cortina, si tomamos en cuenta la del atrio, que es esta línea morada, y detrás de esa cortina, pues ya estaba lo más sagrado del tabernáculo, que precisamente se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Y era donde bajaba esa nube, el Shekinah, que vimos en la primera gráfica. Aquí está bajando esa nube en el lugar santísimo, que era la presencia de Dios. Dios mismo bajaba y se manifestaba en esa nube cuando quería comunicarse con el pueblo. Aquí están los elementos que estaban pues en el lugar santo. En el lugar santísimo tenemos el altar de los holocaustos,
Este ya dijimos estaba en el atrio, estaba en la parte de afuera de la carpa. Estaba la fuente de bronce y adentro, como ya mencionamos, en el lugar santo estaba la mesa de los panes y el altar del incienso y el candelabro. Eso era lo que estaba en el lugar santo. Cuando vemos esta foto, nos parece un poco exagerado el candelabro, pero se cree que incluso podía haber medido hasta 2 metros. Recordemos que era lo único que iluminaba el lugar. Entonces ahí está el sacerdote, como vemos, echando aceite y manteniendo encendido el candelabro. Pero el elemento más importante y más sagrado era el que estaba en el lugar santísimo, que era el arca del pacto. Esto simbolizaba el pacto que Dios había hecho con Israel eh, al darles los mandamientos, la ley de Moisés en el desierto. Y esa arca del pacto pues era una urna, también hecha de madera de acacia, forrada de oro, y en la parte de arriba tenía una tapa, que era lo que se llama el propiciatorio. Esta tapa era de oro puro y tenía dos querubines. Dos querubines son dos ángeles. A veces cuando hablamos de querubín pensamos en Cupido, aquel angelito cachetón que sale en las caricaturas, pero nada que ver. Eran dos ángeles que están, como vemos aquí, con sus alas extendidas, cubriéndose el rostro en señal de reverencia, porque es un reflejo de, otra vez, del tabernáculo celestial y los ángeles, pues, en la presencia de Dios, obviamente tienen que estar en señal de adoración y es por eso que están en esta posición. Adentro del arca del pacto, pues habían varios elementos. En primer lugar estaban las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés en el desierto. Estaba la vara de Aarón que había retoñado, había reverdecido, y estaba un recipiente con una muestra del maná, con un poco del maná que Dios les había dado también en el desierto como alimento. Hay ciertas dudas de si los tres elementos estaban dentro del arca, porque por ejemplo la vara de Aarón retoñó, como que hubiera estado sembrada, entonces creció, se le salieron hojas e incluso dio frutos, almendras. Entonces, si esa vara creció, pues probablemente ya no cabía dentro del arca y puede ser que haya estado en la parte de afuera. Pero el punto es que todos estos elementos estaban en el lugar santísimo y tenían, todo eso tiene una simbología que no vamos a ver ahora, pero sí que sí es importante que los conozcamos. Entonces, eso es lo que está explicando el escritor en los primeros versículos. Y aquí ya vamos adentro de la tienda, adentro de la carpa, adentro del tabernáculo, los dos espacios que el escritor pues va a poner más atención ahora. Aquí vemos el lugar santo, vemos el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y vemos el lugar más exclusivo, que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahora, la pregunta es, ¿cualquiera podía entrar aquí? No. No. Incluso al patio entraban, pues a lo mejor los que llevaban sus animalitos para el sacrificio, para dejárselos en manos del sacerdote o de los sacerdotes, ahí los sacerdotes los sacrificaban en el altar y pues ya solo los sacerdotes entraban al primer espacio, al lugar santo, porque el trabajo de ellos era, como ya dije, todos los días, llevar el aceite, mantener el incienso, eh, labores de limpieza, me imagino, pues que les tocaba tener ese lugar en las mejores condiciones, pero hasta ahí podían llegar los sacerdotes. Y en este otro espacio, en el lugar santísimo, solo podía entrar una persona en todo el mundo, toda la tierra, el sumo sacerdote. Y solo podía entrar una vez al año, nada más. Entonces vemos las limitaciones de este santuario terrenal. Por otro lado, era un santuario, un lugar de adoración para un pueblo en especial, para el pueblo de Israel.
los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los heteos, todos los de aquella época, pues tenían limitado el acceso, ni siquiera al patio podían entrar. Vamos a ver más adelante que pues ya se pusieron otros patios, pero este es el tabernáculo original. Entonces, el escritor está demostrando, dando pues todas las pruebas de las limitaciones de este tabernáculo terrenal. No podía entrar nadie. Da la impresión de que estaba diseñado para que el común de los mortales no pudiera tener acceso a la presencia de Dios. No podía. Ni siquiera siendo judío, ni siquiera siendo sacerdote. Solo una persona podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Las cortinas limitaban tanto el acceso al patio como el acceso al lugar santo y como el acceso al lugar santísimo. Aquí se habla de velo, pero ya explicamos en más de una oportunidad que no era el velo de una novia, por ejemplo, sino era una cortina muy gruesa y muy alta que tenía alrededor, en la época de Jesús, de 20 metros de altura. Bueno, ya dijimos que hay un pequeño problema en este pasaje. El escritor habla de que el altar del incienso está en el lugar santísimo. Sin embargo, en el Éxodo y aquí en este dibujo del lugar santo y el lugar santísimo, vemos al incensario afuera, en el lugar santo, no en el lugar santísimo. En el lugar santísimo lo único que había era el arca. Entonces hay varias versiones en cuanto a cómo resolver este problema. Una de las versiones es que pues, entre los judíos habían dos corrientes, una que creían que el incensario había estado en el lugar santo. Recordemos que en esta época, ya es mucho tiempo después del tabernáculo, en la época que el escritor de Hebreos nos está dando su mensaje, ya el tabernáculo no existía, ya había desaparecido. Entonces había una corriente de judíos que creían que el incensario había estado en el lugar santo y otras que creían que había estado en el lugar santísimo, basados en lo que dice Éxodo. Creo que lo tengo aquí no está, pero es una cita de Éxodo donde dice que el incensario estaba enfrente de la cortina frente al propiciatorio. Es Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 5. Dice, está diciendo Dios a Moisés: prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar, hablando del altar de incienso, pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Entonces, algunos interpretaban esto como que si estaba enfrente del propiciatorio, tenía que estar adentro del lugar santísimo. Y por otro lado, en el lugar santísimo, pues también tenía que haber incienso, porque el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, aquí lo tenemos, entraba con un incensario. Tomaba incienso del altar del incienso, en el lugar santo, si ves que estaba ahí, y entraba al lugar santísimo con el incensario en la mano, como vemos aquí en la fotografía. Entonces, la Reina Valera 60 dice, traduce lo que el escritor de Hebreos está hablando, que dentro del lugar santísimo había un incensario, no un altar. Entonces se cree que se refiere a que el sacerdote entraba con el incensario. Esas son las diferentes posiciones que hay. Otra posición dice que en la época de Jesús, en la época que el escritor de Hebreos está escribiendo esto, pues ya en el lugar santísimo del templo, porque el tabernáculo después se constituyó en templo, pues ahí ya no, el arca ya no estaba. Recordemos, y vamos aquí un poquito más adelante, recordemos que David decidió construir
un templo. David recuperó el arca del pacto, pero ya el tabernáculo, pues él decidió convertirlo en un templo, que fue el templo que después edificó su hijo Salomón. Sabemos la forma en que Salomón construía, la opulencia con la que Salomón construía. Entonces hizo un templo que era pues, el doble de tamaño del tabernáculo. Y pues el templo no era tan impresionante en su construcción en sí, pero sí en los elementos, en cómo él los construyó. Miren, por ejemplo, la fuente de bronce. Esa pequeña fuentecita que vimos en donde los sacerdotes se lavaban, él la puso sobre 12 toros. Aquí tenemos a dos sacerdotes enfrente de la fuente. No sé cómo hacían para lavarse, creo que haber tenido una escalera o algo para subir, pero era pues ya impresionante la forma en que Salomón construyó el templo. Ahora, ese templo de Salomón, recordemos que fue destruido cuando la invasión de Babilonia, que destruyen pues prácticamente la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, entran y toman todos los elementos del templo y se llevan cautivos a los judíos a Babilonia. Ahí tomaron el arca del pacto, se la llevaron. Recordemos que todo esto tenía mucho oro y era muy valioso. Y el oro representaba la majestad y la superioridad de Dios. Por eso se usaban estos materiales y las piedras preciosas. Pero eso era muy atractivo, entonces se la llevaron a Babilonia y no regresó. Cuando Zorobabel regresa, por decreto de Ciro, que les da autorización a los cautivos en Babilonia regresar a Israel, vienen a reconstruir los muros, reconstruyen el templo, pero el arca ya no está. Hacen el templo con el lugar santo, el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo ya no hay nada. Entonces, recordemos que dice la Biblia que cuando los ancianos, los que habían visto el templo de Salomón, cuando ven el otro templo reconstruido, se ponen a llorar de la tristeza de ver la diferencia que había entre lo que había sido el antiguo templo y la reconstrucción, porque obviamente los que vinieron a reconstruir no tenían los recursos que tenía Salomón. Reconstruyeron los muros, pero toda la opulencia que el antiguo templo tenía, pues no estaba. Simplemente, pues ya fue un templo muy sencillo, solo en representación de lo que había sido, y pues también a lo mejor lloraron porque en el lugar santísimo ya no había nada. Ya no había cómo la presencia de Dios se manifestara. Después, pues este templo de Salomón también fue destruido y, bueno, reconstruido por Zorobabel, pero en la época de Jesús, Herodes el Grande, con la idea de quedar bien con los judíos, decidió reconstruir el templo. Y entonces ahí sí hizo un templo con mucha opulencia. Ahí podemos ver el tamaño de los sacerdotes o de las personas que están ahí sobre las gradas. Se miran ahí apenitas las figuritas, porque era un edificio enorme, un rascacielos de la época. Y en este templo pues ya existían varios patios. Estaba el patio de los gentiles, bueno, sí, el patio de los gentiles primero, ahí podía entrar cualquiera a curiosear, aunque no fuera judío. Después estaba el patio de las mujeres, ahí ya solo podían entrar las mujeres judías obviamente. Después estaba el patio de los hombres. En alguna oportunidad, alguna fiesta o algo, pues a las mujeres se les dejaba entrar al patio de los hombres, pero hasta ahí llegaban. Y los hombres también, pues en algún momento podían pasar al otro patio, que ya era el patio de los sacerdotes, donde solo estaban los sacerdotes, pero tenía sus limitaciones. El patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los sacerdotes, y ya entonces después se podía entrar al templo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Explico todo esto para que nos pongamos un poco en contexto del momento en el que
ya el escritor de Hebreos está hablando. Él está hablando del tabernáculo, refiriéndose al que estaba en el desierto, pero el autor de Hebreos ya no menciona la palabra templo en sus escritos, porque el templo para los judíos cristianos, pues al contrario de ser un lugar para acercarse al Señor, era todo lo contrario. Recordemos que los cristianos judíos sufrían persecución de los judaizantes o de los judíos ortodoxos, porque era una secta contraria a todas las costumbres judías. Entonces, ni siquiera, creo yo, podían tener acceso al templo en aquella época. Entonces, el templo para ellos ya no significaba nada. Ya no tenía nada que ver con el tabernáculo de Moisés. Entonces, por eso no se menciona. Y tal vez vale la pena aclarar también la terminología que nosotros usamos, porque nosotros solemos confundir tabernáculo con templo e incluso con iglesia. Nosotros decimos vamos a la iglesia y nos estamos refiriendo al edificio, al templo. Y hay quienes a los templos les llaman tabernáculos, pero tabernáculo no es sinónimo de templo. El tabernáculo, recordemos, como ya dijimos, que era una carpa. Entonces es el nombre. Es como que a alguien le pusiera iglesia a la carpa. Eso significa el tabernáculo. Un nombre. Alguien puede ponerle, va, iglesia, tabernáculo, algo, pero es eso. Y cuando hablamos de iglesia, hermanos, no me quiero desviar del tema aquí, no voy a tomar mucho tiempo en eso, pero es importante entender que la iglesia tampoco es el edificio, tampoco son las cuatro paredes en donde nos congregamos. Iglesia viene de la palabra griega eclesía, que es lo que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una eclesía? Bueno, literalmente, si traducimos así, pues es llamados. Eso significa. Pero ¿qué era una eclesía? Era un grupo eh, organizado con un propósito, con un fin común. De esa suerte, pues un pelotón antimotines, hablando de nuestra época, en aquella época, pues un pelotón de soldados, pero un pelotón antimotines, como le llamamos en Guatemala, pues es un grupo organizado con un fin común. ¿Cuál es su fin? Evitar los motines o el desorden en las calles. Un cuerpo de bomberos podría ser una eclesía porque es un grupo organizado para apagar incendios. Eso es ser una eclesía. Y lo vemos en aquel pasaje de Hechos, en donde Pablo, se recuerdan ustedes que llega a Éfeso, empieza a predicar de Cristo como el Hijo de Dios, empieza a predicar el Evangelio, y entonces un platero llamado Demetrio, pues organiza a todos los de su gremio, porque ellos ganaban mucho dinero haciendo figuritas de plata del templo, de la diosa, de los efesios, y entonces ven en Pablo una amenaza, se les va a acabar el negocio, eso está predicando otro Dios que no tiene nada que ver con nuestra diosa ni con nuestro templo, entonces vamos a linchar a Pablo. Entonces se organizan todos los plateros y allá van a querer prácticamente linchar a Pablo. Entonces vemos en el pasaje de Éfeso que dice que armaron un gran escándalo, un gran relajo, y dice, la eclesía estaba confundida, porque en ese grupo pues, iban por un lado los plateros, pero como sucede en todo protesta, empiezan a entrar gente que no saben por qué va, solo siguen a los demás y van a hacer relajo y al final se vuelve un caos. Eso pasó. Ese grupo que quería agarrar a Pablo, pues estaban confundidos. Y si vamos al original griego, en ese pasaje dice, la eclesía estaba confundida. La Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como asamblea. La traducción de eclesía que le dan ahí es asamblea. Pero el punto es que lo que literalmente significaba
o lo que significa es pues un grupo organizado con un propósito. Eso es la iglesia. Nosotros somos un grupo organizado. Lo que Cristo fundó fue un grupo de seguidores suyos con el propósito de seguirlo, de alabarlo, de glorificarlo, de representarlo, de ser la imagen de Cristo en el mundo. Esa es la iglesia. Y la iglesia o la iglesia funciona con templo sin templo. Y la prueba la hemos visto en la pandemia. El hecho de que cerraran en muchos lugares los países, que no se pudiera salir a la calle, que no pudiéramos entrar a los templos, no detuvo el avance de la iglesia. La iglesia creo que está ahora más fuerte que antes y hemos aprendido que la iglesia somos cada uno de nosotros, las piedras vivas. Cuando Cristo dijo, le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues la piedra de la que está hablando es él mismo, él es la piedra angular de la iglesia y se estaba refiriendo a la declaración que Pedro hizo donde le dice, tú eres Cristo el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración que tú estás dando voy a edificar en sentido figurado, porque Cristo no se puso a juntar mezcla y bloques para hacer un edificio, sino edificó, construyó un grupo organizado de seguidores con el propósito de obedecerlo, de hacer su voluntad, y eso es lo que somos nosotros. Eso es una iglesia. Nada más para que no tengamos claros los términos en los que hablamos muchas veces. Bueno, entonces, Cristo, volviendo al punto, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, algunas traducciones, como pone aquí, dice, de los bienes venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Ahí está hablando de que el tabernáculo terrenal era, pues, hecho con manos humanas, hecho por el hombre, pero Cristo es el sumo sacerdote del tabernáculo original, que no es hecho por manos humanas, sino que es el tabernáculo celestial. Y por lo tanto, es superior. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. El sacerdote entraba todos los años a presentar sacrificio. Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús entró al templo de Herodes, pasó el lugar santo y fue al lugar santísimo, en lugar del sumo sacerdote y llevó incienso. No, Jesús no entró nunca entró al templo de Herodes, estuvo probablemente en el patio, pero no podía entrar porque él no era un sacerdote según el orden judío. Él, cuando habla de entrar al lugar santísimo, es que entró directamente a la presencia del Dios, al tabernáculo celestial, que es mucho más santo que el lugar santísimo y que por lo tanto es superior al tabernáculo terrenal. Y ya leímos que el sacerdote tenía que entrar, y el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba 2 veces, porque primero sacrificaba un toro. Entonces tomaba la sangre del toro, la tenía que ir a echar sobre el propiciatorio, y eso era un sacrificio por sus propios pecados, para purificarse él. Una vez él purificado salía, tomaba un macho cabrío, lo sacrificaba y entraba y derramaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio para los pecados de ignorancia del pueblo, que es lo que dice aquí. Eso significa que no todos los pecados podían ser justificados. Los pecados voluntarios se tomaban como blasfemias y por lo tanto pues asumimos que para esos pecados no había justificación con los sacrificios que se hacían en el tabernáculo. Entonces dice, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Jesús no sacrificó ningún toro, ningún macho cabrío, él no presentó un sacrificio, él mismo fue el sacrificio, fue su propia sangre. ¿La sangre de Cristo era superior a la de los animales? Por supuesto. Entonces, esa es otra muestra de la superioridad de Jesús.
otro elemento, capítulo o versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novia rociadas sobre personas impuras las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Otra debilidad del antiguo tabernáculo, del antiguo pacto, era una limpieza externa. Y aquí habla de las cenizas de una novia rociada sobre personas. Se está refiriendo a que había un procedimiento de que había un cierto tipo de vacas que eran como color cobrizo, como rojizo. Esas vacas, esas becerras se sacrificaban, se quemaban en el altar y las cenizas se guardaban. Los sacerdotes las guardaban. Entonces, cuando alguien se era declarado impuro, y había muchas cosas por las que una persona podría ser impura, tocar un cadáver, ya sea de una persona o de un animal, pues declaraba a esa persona ceremonialmente impura. A otra serie de cosas, una mujer en su periodo de menstruación, pues también era declarada impura. Eh, Al momento del parto también, una serie de cosas que vemos en el Éxodo. Entonces, para purificarse esas personas, pues tenían que llegar con el sacerdote. Entonces el sacerdote sacaba las cenizas guardadas que tenía de esta novia, les echaba agua y entonces con eso purificaba a las personas. Era una sangre instantánea, ¿verdad? Solo se agregaba agua y con eso se utilizaba. Por eso habla de las cenizas de la novia. Todo esto rociado sobre las personas, pues las limpiaban ceremonialmente para que pudieran seguir dentro dentro del pueblo, porque una persona impura, dependiendo del grado de impureza, tenía que dejar el campamento y pasar cierto tiempo fuera y después regresar y purificarse. Pero estas eran leyes que el Señor dio en el desierto muchas veces por higiene. Una mujer, por ejemplo, en su periodo, pues a lo mejor no se bañaba, entonces por eso la ley hacía que fuera declarada impura y entonces después se tenía que bañar y llegar al templo para purificarse. Entonces eran leyes básicamente de higiene, pero purificaban externamente. Esa era otra de las debilidades. Y eso es lo que nos está aclarando aquí el escritor. Dice, las cenizas de una novia rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Ahora, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, nos purifica por dentro. Y por eso es tan importante ese pasaje que leíamos la semana pasada. Una persona en relación íntima con Cristo es una persona que tiene grabada la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Es una persona que tiene una conciencia tranquila, una conciencia limpia, porque la sangre de Cristo nos purifica internamente, purifica nuestra conciencia. Ya dice el pasaje de Jeremías que leímos la semana pasada, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y pues como mencionamos, perdonar y olvidar es perdonar dos veces. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros a veces decimos, te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Entonces eso pues, no significa nada. El Señor dice, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso quiere decir que nos purifica por dentro, que nuestra conciencia puede estar tranquila cuando confesamos nuestros pecados al Señor. Y esta es la diferencia del antiguo pacto, que era un pacto de acuerdo a las obras, y que aquí tanto el escritor de Hebreos como Pablo posteriormente dice que las obras conducen a la muerte. Todos los rituales que ellos hacían
o incluso las buenas obras, su buen comportamiento, su buena actitud, pues son como trapos de inmundicia delante del Señor, no que no sirvan para nada. Las cosas buenas que hacemos, la misericordia que tenemos, ayudar a los necesitados, el orar unos por otros, el asistir a la iglesia, el alabar al Señor ahí, todo ese tipo de obras nos sirven a nosotros para edificación y son un reflejo de nuestra fe, de haber creído en el Señor, pero no es algo que nos justifique, no porque yo sea muy buena onda, porque le caigo bien a todo el mundo, porque voy a la iglesia todo el tiempo, porque me porto bien, no digo malas palabras. Eso no nos justifica delante del Señor. Es resultado de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero querer pretender ser aceptos delante del Señor por lo que hacemos es, como hemos mencionado, pues desmerecer o subestimar el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, esto lo sabemos. Yo a cualquiera de ustedes le pregunto, ¿la salvación es por gracia o por obras? Me van a decir, es por gracia. La justificación es por las obras. Me van a decir, no. La justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en teoría lo sabemos, pero en la práctica lo entendemos así, porque cuando alguien comete un error, cuando alguien falla, cuando alguien cae en pecado, ¿qué es lo primero que hace? Ya no llegar a la iglesia. Por eso cuando no vemos a alguien no en la iglesia, en el templo, ya no llega al templo, cuando alguien deja de ir al templo, rápido pensamos, y el hermano aquel ya no vino, ¿será que está caído? Porque la gente se aleja. ¿Y por qué se aleja? Porque dice, pues le falla al Señor, entonces, pues a saber si me irá a perdonar, ¿va? Aunque no lo diga, en el fondo lo piensa. Estoy mal, mejor me alejo. Y hay quienes se alejan y ya no regresan más. Y debería ser todo lo contrario. Constantemente le fallamos al Señor. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa no podemos mantenernos libres de tentaciones y pues solo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, pero nosotros constantemente fallamos. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a la iglesia, pues, confesar nuestros pecados delante del Señor, pedirle perdón y mantenernos en esa lucha constante, no alejarnos, pero nos alejamos porque a veces no tenemos claro ese concepto. El Señor perdona nuestros pecados y si nunca más me acordaré de ellos. Decimos, pero es que yo he hecho unas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor, no sé, a saber si el Señor me va a perdonar o no me va a perdonar. Y a veces no tomamos los pasajes enteros, sino solo por partes, ¿verdad? Hay un pasaje, aquel que dice Pablo, que los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Pero más adelante, que es lo que ya no leemos, dice, todo eso eran ustedes en otro tiempo. Pero ahora ya no, el Señor ya los perdonó, ya los limpió, ya limpió su conciencia. Entonces esas cosas del pasado no deben molestar, no deben afectar. Si el Señor las olvida, si el Señor las perdona, si el Señor no las recuerda, ¿por qué nosotros traemos cargas? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal? ¿Por qué nosotros fallamos y tendemos a alejarnos, a escondernos como Adán y Eva en lugar de buscar al Señor? Yo recuerdo mucho una experiencia que contó un pastor mexicano, falleció recientemente, lamentablemente, y está en la presencia del Señor, pero vino a Guatemala a dar un curso creo que era para hombres, no me acuerdo muy bien, sí, era solo para caballeros, él fue invitado y vino a la iglesia a dar el curso. Y él decía, contaba que en una oportunidad, yo creo que ya les comenté esto antes, eh, él invitó a su iglesia en México a otro conferencista, a otro predicador, y el predicador dio un mensaje de arrepentimiento fuerte,
el Espíritu Santo tocó el corazón de muchas personas y tocó el corazón del pastor. Y entonces al final del mensaje, este conferencista invitado, este predicador invitado, llamó a la congregación a pasar al altar. Si tenían, creían que tenían que pedirle perdón al Señor, que tenían que reconciliar, que pasaran al altar. Y decía el hermano este que él fue el primero en pasar, el pastor de la iglesia fue el primero que pasó al altar a pedir perdón. Entonces el lunes, ¿verdad? Lo llamaron los ancianos, lo citaron y le dicen, pastor, ¿qué pasó? ¿Y cómo que qué pasó? Pues sí, el predicador llama al arrepentimiento y el primero que pasa es usted. Y dice, ¿qué? Y el hecho de que yo sea pastor quiere decir que yo estoy exento de tentaciones y de pecados. Yo también tengo cosas por las que arrepentirme y por eso pasé. Así, pastor, pero por lo menos hubiera pasado de último, no de primero, le dicen, porque la idea es que un pastor o un maestro, un diácono, un servidor no puede fallar. Y eso no es así, todos fallamos, todos le faltamos al Señor, pero no todos tenemos la honestidad de reconocerlo. Y tomamos acciones diferentes, como ya dije, que es alejarnos de la iglesia. Pero ya para cerrar, para ir concluyendo, nuestro estudio de hoy, lo que el escritor está diciendo es que por medio de Cristo tenemos acceso a un tabernáculo superior, al tabernáculo original, a la presencia de Dios. Por eso es que dice, entró Jesucristo en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, con su sacrificio, con su propia sangre, no con ningún sacrificio externo. No entró al lugar santísimo del templo de Herodes, entró a la presencia del Señor y pues simbólicamente cuando Cristo murió el velo del templo se rasgó, como abrir la puerta, ¿verdad? Como cuando hay un partido de fútbol así muy importante, está toda la gente afuera esperando y de repente abren las puertas, ahí entra todo el mundo al estadio a ver el partido. Pues algo así, se rompió el velo como símbolo de que bueno, ahora entren. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, los judíos, no, todos, universal, el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda ni tenga vida eterna. Entonces ese es el beneficio del nuevo pacto, del pacto de Jesucristo. Todo el universo, todas las personas podemos tener acceso al lugar santísimo de ese tabernáculo celestial, de la presencia de Dios, por medio de ese sacrificio. Entonces, el tabernáculo terrenal, el tabernáculo de Moisés, estaba diseñado a propósito para que las personas no pudieran acercarse a Dios. La presencia de Dios era tan sagrada, tan santa, que tenían que mantenerse alejados. Cuando Moisés subía a la montaña, ninguno de los que estaban abajo podían pararse siquiera en la orilla de la montaña, porque ahí estaba la presencia de Dios. Demasiada santidad para un ser humano, para un pecador. Pero Jesucristo permitió ese acceso y nos lo permite constantemente, porque en cualquier momento podemos llegar a la presencia del Señor por medio de Jesucristo, cuando invocamos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Y termino con una anécdota que leí hace un tiempo. No sé si ya se las conté, pero viene al caso. En la época de Benjamin Franklin era el presidente de los Estados Unidos, sabemos que es uno de los presidentes más importantes y más recordados por todo lo que hizo. Resulta que un soldado tuvo una tragedia familiar. No sé exactamente qué tipo de tragedia, pero probablemente la muerte de alguno de sus padres, algo muy importante. Y estaba pues en periodo de guerra. Entonces, él pide permiso para ausentarse de su servicio militar y poder ir a su tierra, donde estaban sus padres, pues, al sepelio, a enterrar, a arreglar los asuntos, lo que pasa cuando un ser querido se muere. Hay
personas que están en el extranjero, por ejemplo, que están en Estados Unidos y de repente se muere un pariente cercano en Guatemala, entonces lo primero que hacen es tomar un avión, venir y estar en el interior o donde sea. Entonces este soldado necesitaba estar con su familia, necesitaba ir a consolar a la mamá, tal vez por la muerte del padre o viceversa. Entonces pide permiso y le dice a su jefe, va, el capitán o el general a quien él respondía, le dice, no, eso no se puede, yo no tengo la facultad, yo no puedo darte permiso, no estoy autorizado. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, el único que te puede autorizar es el presidente de la República. Así que si quieres ir con Benjamin Franklin a pedirle permiso, pues va. Entonces, era tan importante para este soldado ese permiso que hace el intento. Cualquiera dice, no, ¿cómo va a ir con el presidente? ¿Qué me va a recibir? A cualquiera, ¿no? Y entonces va y cabal, ¿verdad? En la puerta, a lo mejor en la puerta del jardín, ¿verdad? Antes de entrar a la casa presidencial, ahí había un par de soldados. ¿Y a dónde va? No, que el presidente no puede entrar. Pero es que tengo algo que no puede. Entonces, sencillamente no logró entrar. Entonces, desconsolado, se fue a un parquecito ahí cerca de la Casa Blanca, o lo que fuera, a llorar por la tristeza de que no iba a poder tener el permiso. Y en eso pasó un jovencito, un muchachito, un patojo, como decimos nosotros, y se le queda viendo y le dice, ¿qué te pasa? Entonces el soldado pues se desahoga con el muchacho y le cuenta toda la historia, qué es lo que le está pasando. Y entonces el muchacho le dice, vente conmigo. Y el muchachito empieza a caminar para la Casa Blanca, donde está el presidente. Y el soldado pues, un poco confundido, pero lo sigue. Pero el niño no va por donde están esos soldados que pararon al soldado, sino que el muchacho agarra por la parte de atrás. Y entonces hay también gente ahí, hay otros soldados, pero lo miran pasar y no le dicen nada. Entonces entra por la parte de atrás, empieza a atravesar el palacio y el soldado asombrado mira que pasan militares, pasan un montón de gente importante y no le dicen nada al niño. Y él llega hasta la puerta de la presidencia, de la sala oval, como le llaman ahora. Y ni siquiera toca la puerta, abre y entra. Y Benjamin Franklin está con el jefe, con el ministro de la defensa, digamos, el equivalente, no sé cómo se llama, pero está ahí con uno de los militares de más alto rango. Y cuando el niño entra, deja de hablar con el militar y le dice, ¿qué quieres, Jack? Y le dice, papá, es que este soldado eh, tiene algo que decir. Mira, era el hijo del presidente. Entonces, por eso pudo entrar y llevar al soldado y pues ya, el resto de la historia, el soldado plantea su caso y Benjamin Franklin lo exoneró de su servicio militar. ¿Cómo llegó cómo logró el soldado llegar ante la presencia de Benjamin Franklin, la mayor personalidad de aquella época, el máximo jefe de gobierno del país? Por el hijo. Es lo mismo con nosotros, esa es una historia real, no me la está inventando, ustedes la pueden buscar ahí en YouTube, donde sea. Él llegó, tuvo acceso al máximo gobernante de la nación por el hijo. Es exactamente lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos acceso a la presencia del Dios soberano, del Rey del universo, del Rey de reyes y Señor de señores, por el Hijo, por su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero todos pueden venir al Padre por medio de mí. Cualquiera puede llegar al Padre por medio de él. Ese es el aprendizaje de la lección de esta noche. Vamos a seguir eh, explorando el libro de Hebreos, pero vemos cómo este escritor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo,
nos va llevando de la mano para entender de mejor forma la superioridad, la majestad, la misericordia, la bondad, el amor de Dios y lo que Él ha hecho para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. Ya la relación de Dios con nosotros es personal, es de cada uno, ya no es corporativa como era con la nación de Israel. Ya no está limitada a una sola persona, sino por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que nos da acceso a cualquiera. Como que abrieran las puertas del palacio de la presidencia y cualquiera pudiera entrar ahí sin necesidad de pasar por ningún soldado y nada. Lo podemos hacer porque el Hijo va adelante de nosotros y Él nos abre el camino. Muy bien, con esto terminamos. Creo que sí les enseñé sí vimos los templos, ¿verdad? Que los tenía aquí nada más yo como referencia, el que construyó Salomón, el de Herodes, y pues eso era lo que existía en aquella época. Por cierto, el templo de Herodes, él lo empezó a reconstruir y en la época de Jesucristo todavía no estaba terminado. Se terminó de reconstruir más o menos en el año 57 después de Cristo. Y duró muy poco tiempo porque en el año 70 fue destruido totalmente y como Jesús había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Ahí acabó el templo, no solo el tabernáculo, sino el templo. De todas formas, ya no había, ya no estaba el arca, ya la presencia del Señor no bajaba literalmente ahí, ya no había necesidad porque Cristo ya había dado acceso a cualquiera de nosotros al lugar santísimo. Muy bien, lo dejamos ahí entonces.